insuflador con toda la presión no logra levantar y el espacio dentro del abdomen se reduce. Son situaciones críticas, ahí le pusimos nosotros, empieza la tormenta, porque tienes un espacio extremadamente reducido y no te permite proseguir o te da dificultades durante el acto quirúrgico. Fundamental, el capturador de imagen o el grabador. Esto es básico. Todos los procedimientos quirúrgicos los cirujanos deberían, y a mí me salvó en varias ocasiones, porque nosotros grabamos absolutamente todos los procedimientos quirúrgicos y nos permiten esto la retroalimentación, ¿verdad? Uno, cuando hay alguna complicación, tú vuelves a tu video y ves en qué momento ha ocurrido para aprender y que no vuelva a suceder, ¿no? Y cuando no ha sucedido, para revisar, acortar tus tiempos quirúrgicos, optimizar el rendimiento. En este tiempo me he demorado más de lo esperado. ¿Por qué? ¿No? Porque han sido muchos movimientos de entrada y salida, la mano izquierda no está acompañando, entonces tengo que volver al simulador para mejorar el rendimiento de mi mano. Y el carro, ¿no? Accesorios, estos son los carros que tienen estas rueditas con freno y autoestáticos, que lo importante es eso, ¿verdad? Ahora vamos uno por uno. El monitor pueden ser pantallas, como dijimos, de la medida que quieran y del número que quieran. Lo importante es que sea una pantalla grado médico y además que muchas de estas pantallas son touch, ¿verdad? Entonces yo quiero ver una ventana extra, ¿no? Para ver, por ejemplo, quisiera yo recordar para comparar con la imagen que estoy viendo ahora, qué ha ocurrido, qué había en la tomografía. Entonces yo pido que me coloque en una ventana, en una doble ventana, la imagen. Los píxeles Full HD de 1900 por 1080, la resolución de película es fantástica, con su video, las opciones de ingreso, DVI, SDI, video S, video y PC, cada uno de estos puertos de acceso para dar opción a las distintas variables en cuanto a los monitores. La idea es de que todas las marcas en ciertos accesorios sean compatibles. Por ejemplo, la óptica ya se compatibilizó, sea Olympus, sea Storz, Chinita, Griega, todos tienen que tener el diámetro definido para que conecte con el mango del procesador, no se llama mango, pues. Ahora vamos a ver. No me gusta a mí cuando se van. Cabezal de cámara, con el cabezal. Todos ya los cabezales, y lo importante, estos son menús programables, ¿verdad? Que tú lo puedes tener en la pantalla, y lo interesante de estos menús programables es de que yo ya puedo programar de acuerdo a mis dioptrías, a mi tema visual, programar el procedimiento quirúrgico y le pongo título, ¿verdad? Doctor Grájeda. Entonces solamente con apretar el icono de Grájeda, entonces automáticamente la máquina ya sale programada a mis requerimientos. Puede necesitar un adaptador de voltaje y el formato, ¿no? Depende mucho, habitualmente estos son los dos más comunes. Segundo accesorio, el procesador de cámara, que normalmente es video Full HD. Ahora, la recomendación internacional es que los accesorios deben ser lo menos complejos, con la menor cantidad de botones posibles y que sean fáciles de utilizar, ¿no? Entonces, en la parte frontal tiene unos puertos de acceso para conectar con el cable del procesador. Este es el procesador. Vamos a conectar aquí el cabezal de la cámara y aquí podemos aumentar la intensidad de la luz, ¿verdad? Y si nosotros damos vuelta el equipo, eso es lo importante, panel frontal de fácil uso, y si damos la vuelta vamos a encontrar entonces los otros puertos de conexión para lo que es el DVI, el 2X, el SD. O sea, normalmente uno requiere grabar los videos, entonces uno puede tener un puerto USB, tienes otros puertos tipo VGA. Entonces, en la parte posterior tú vas a encontrar estas opciones. Y otra vez 10 perfiles programados. Quiero para la laparoscopía vesícula, brillo 2, saturación de color -1, ajustes de contornos, contraste, tamaño de la ventana.
así en gineco, urología, urología flex, artroscopía, fibroscopía, otorrino, neuro, cardio. Yo puedo tener los 10 perfiles programados para los distintos tipos de cirugías. Entonces, ustedes están viendo acá la parte frontal del panel del procesador de la cama, donde tenemos el botón de encendido, tenemos el botón para capturar fotos, el USB, el balance de blanco, ¿verdad? Y el elemento con el que se conecta, este es el cabezal de cámara, a este me refería. Este cable que ven acá se conecta a este puerto de recepción, por lo tanto el procesador está funcionando ya conectado con el cable del cabezal. Y otra cosa importante, que los cabezales en general tienen que tener un macro, microprocesador y el zoom. Y toda esta zona es universal porque acá va a ser conectado la óptica. En lo posible no deberían de tener más de 3 botones de fácil uso y además de que estos puedan ser manejados a través de la pantalla touch. La tecnología, este es el CCD que viene conectado al procesador de la cámara, ¿verdad? Donde la calidad de la imagen cada vez es mucho más. Es distinto hoy día a los que han visto operar en el Olympus, por ejemplo. El cabezal ya está cansado, no está agotado, pero la resolución de las imágenes podríamos decir que era ver más o menos así. Y si operamos en el quirófano 2, el de al lado, en el Stores, que es muy nuevo y es la mejor plataforma en este momento, tú vas a ver así. No, la resolución, tienes que tener las mejores condiciones, no puedes estar operando como en una ciudad como Londres en invierno, ¿verdad? Donde la visión es a 1 metro, ya no alcanzas a ver por la densidad del smog. La distancia focal, 14 a 28 milímetros, esto es entonces nuevamente el cabezal de la cámara con sus 3 botones, más los 2 circulares que son el zoom y el macro-micro, ¿no? Con estos 2 botones tú haces la aproximación como de las cámaras antiguas, haces el zoom y vas acomodando a las exigencias de ese momento. Y el sistema de acople, que es este de acá, en general es universal también. Estos 2 segmentos se juntan, se abre el diafragma y acá se introduce la óptica. Y ahí tienes la rueda de foco y de zoom. Rueda de foco o macro-micro y la rueda del zoom. Y en lo posible, lo menos, o sea, lo ideal ahora, antes el procesador, por ejemplo, del Olympus tiene como 6 botones, cual es más complicado. En cambio ahora, con 3 botones programables a través de la pantalla, entonces como el televisor, ¿no? Tú vas, sube, baja, quiero el balance de blanco, vas a la balance de blanco, eliges la opción y activas. Esa es la función. Y entonces aquí estamos viendo desde arriba el cabezón. Entonces tenemos el acople, tenemos el foco del macro, micro y tenemos el zoom. Y los 3 botones para hacer balance de blanco, aumentar la intensidad de la luz, el zoom digital, el parar o iniciar el video, ¿no? Tiene puedo capturar, uno necesita una foto, capturo, entonces uno tiene todas estas opciones a través de la pantalla con los 3 botoncitos. Y esto es lo que uno tiene que procurar ver, ¿no? El definir los contornos. Y normalmente tú deberías tener una imagen de estas características, cuadro inferior izquierdo, donde tú veas la vascularidad, puedas ver todas las características. Acá nos está faltando acá está opaco. Entonces, ¿qué falta? Brillo, intensificar, aumentar el brillo para poder ver en la mejor condición posible, ¿verdad? Los antiguos laparoscopios traían en uno de los puertos de acceso un sistema de aspiración de humo, ¿verdad? Pero no solamente te aspiraba el humo, te bajaba la presión, porque cuando el electrobisturí entra en acción, genera, acuérdense, con electricidad, humo, y este humo te oscurece el ambiente como esto o como la derecha, ¿verdad? Las nuevas plataformas
Mi Torre Olympus, por ejemplo, con la que hemos operado hoy, tiene un sistema de aspiración. Entonces hay que aspirar el humito o abres un puerto para que fugue. En cambio, la Storz, la que está en el quirófano 2, tiene un sistema automático de compensación con el juego de colores, ¿no? Y automáticamente detecta la máquina y te empieza a jugar con las imágenes y te da una mejor visión. Tenemos esos. La idea es ver con bastante claridad todos los elementos con los que estás trabajando. Esta es una óptica de 5 milímetros en rodilla. Este es el famoso shaver, que es un cepillito circular en espiral que te va a ir raspando, limpiando la superficie articular. Vamos a hacer cirugía de abdomen y 43, wow. Y vamos a hacer cirugía pélvica. Necesitamos insuflador, ¿no? El láparo insuflador. Estos insufladores vienen preparados para introducir el CO2. Incluso tienen un sistema de calentamiento interno ya los modernos. Y el insuflador puede tener, lo ideal es que tenga 50 litros por minuto, que tenga calentador, y muchos tienen incluso un limpiador de CO2, y tienen un tanque asociado a esto que rellena inicialmente, cosa de que cuando se agotó el botellón de CO2, tú tienes un tanque de reserva como para 10 minutos aproximadamente para que continúes el procedimiento hasta que llegue el repuesto del tanque del botellón de CO2. ¿Por qué CO2? Porque no es explosivo, eso es importante, ¿no? Porque el oxígeno es explosivo y puede causar quemaduras o explosiones internamente. El insuflador de CO2 entonces tiene lo mismo, pantallas de fácil interpretación. A la izquierda vamos a ver la presión límite con la que va a trabajar, 13 milímetros de mercurio. En el botón de la derecha normalmente va la cantidad de CO2 que has introducido, y en la parte inferior tú puedes ir viendo la frecuencia, en este caso, por ejemplo, los cambios de presión que van ocurriendo y la cantidad de CO2 que has utilizado hasta ese momento. Tienes el puerto para acceso a la manguera del CO2 que se va a conectar a uno de los trócares del paciente. Estamos hablando de Covidien, este es del año 2015, todavía solo con 40 litros, una insuflación automática, ¿verdad? Todos estos los activas y empiezan a funcionar. La presión va de 1 a 30 milímetros de mercurio. Normalmente uno trabaja, cuanto menos presión aplicas al paciente, mejores los resultados. Normalmente yo trabajo con 13 milímetros de mercurio. El por qué, luego lo hablamos. En el panel frontal, entonces, nosotros vamos a tener la presión, que está tope que le vas a colocar al paciente, el flujo en ese momento. Aquí tienes la manguera, a través del cual, esta es una aguja de Verés para iniciar el neumoperitoneo, y este de aquí es el calentador del CO2, que en la época de invierno es de gran utilidad. ¿Ya? Esos son, ahí tienen el panel frontal, presión, 13, flujo y la calefacción. Ahí ustedes van viendo, ¿no? En la parte posterior vamos a tener el conector para el ingreso del CO2 del botellón. Tenemos el cable, o sea, la fuente para la conexión del cable, de la energía eléctrica. Y en estos te van indicando que estos tienen un sistema de seguridad que te va a dar un tope de 45. Yo nunca he utilizado 45, lo máximo que hemos utilizado ha sido 18 milímetros de mercurio. Y obviamente que el sistema de seguridad te habla de sobrepresión, te habla de oclusión, ¿no? Automáticamente empieza a sonar datos de oclusión, es que no está entrando el CO2 y tú percibes que el abdomen no se distiende y no había estado abierto el botón de flujo del trocar. Fuente de luz. Hasta hace aproximadamente una década las fuentes de luz eran de luz de xenón blanca, supuestamente que no quema, pero sí quema. Y lo último ahora son fuentes de luz LED que vienen en su memoria ya las horas para las cuales han sido diseñadas. Hablando de 20.000 horas, estamos hablando con un promedio uso de 4 a 6 cirugías por día. Esto debería alcanzarte aproximadamente 5 años el procesador de luz, la fuente de luz, perdón.
Acá se conecta el cable de la fuente de luz, es multiconexión. Habitualmente esto es universal. Todas las fuentes de luz tienen que permitir el cable de la fuente de luz, y la fuente de luz va y se conecta en la óptica. ¿Qué son? Aquí tenemos las fibras estándares, son las de Storz, Richard Wolf, Olympus. Estos comparten lo que es la universalidad en sus fibras, y la fuente de luz son fibras de vidrio. Tiene un sistema de seguridad lumínico. Estas fibras hay que evitar, estos cristales, perdón, hay que evitar doblar angulaciones severas del cable para evitar rupturas, y le bajan la vida al cable de la fuente de luz. Todo esto tú lo puedes controlar desde la cámara. Y un elemento, cada uno es vital, pero esto sí que es muy bueno tener un grabador Full HD, ¿no? Que te permita grabar todas las cirugías, que las puedas almacenar en su memoria. Ponte si tiene, no sé, pues ojalá tuviera 1 giga para poder almacenar las 90 cirugías del mes, y luego bajar esta información a un disco duro para tener almacenado, o un sistema de grabación con el Storz, por ejemplo, tiene el puerto para el flash memory. Entonces, inmediatamente otros tienen, el Sony, por ejemplo, tiene una plataforma deslizable para el DVD, inmediatamente te lo graba, te lo quema y te entrega listo, ¿verdad? Entonces, depende mucho del tipo, pero lo importante es que cuentes con un disco interno de 1 tera, que tenga además conexiones USB, no uno, sino varios, donde tú puedes, si solo vas a grabar tu cirugía, entonces seguramente con tener un flash de 8 va a ser más que suficiente, y la pantalla de navegación fácil. Hay que ingresar siempre, identificar los datos del paciente, y obviamente las conexiones en la parte posterior para los distintos tipos de cables de sistemas de grabación. Y el carro de transporte es este de acá. Fíjense, tiene un solo cable de ingreso por acá, y este cable que tiene un sistema de seguridad con un brazo articulado para mover la pantalla de grado médico. Tiene una portacámara que estamos viendo en este momento, el estabilizador de corriente que viene aquí en la parte inferior para proteger los equipos. Tiene la pintura electroestática, es lo que les decía, esta de acá. Las ruedas, 4 bandejas para los equipos, ahí tienen, con este tipo de pintura. 4 ruedas con 2 frenitos, no las 4, dos vienen con freno. Este es el sistema de freno para manejar con el pie, cosa de que tú, ubicada tu torre, la dejes fija ahí. Cajón con llaves y un portacilindro, ¿verdad? El portacilindro es este de acá, si es un cilindro pequeño, ¿verdad? Pero es capaz de soportarlo y sostener su portacilindro. Y el cable de conexión a la fuente de luz. El cajón con llave por acá, este de acá, para guardar los accesorios que puedas necesitar. Las conexiones. Las ópticas. Ya estamos terminando. Esta es la fibra óptica, ¿no? que va a transportar la luz, de la fuente la luz LED de la fuente de luz hacia la óptica. Esto se llama fibra, ¿no? Y esta es la óptica ya montada en el cabezal de cámara con su cable separados. Esta es una óptica de 10 milímetros, 0 grados. Esta es una óptica de 10 milímetros, 30 grados, fíjense, es diagonal. Y acá, en este puerto, viene la conexión de la fuente de luz. Esta de acá viene, se ensarta aquí la fuente de luz. La óptica se conecta con el sistema de cierre de la óptica. Esta es la óptica, cómo funciona el sistema de la fibra óptica. Y preguntas. Normalmente, dejar de presentar. Normalmente yo les daba reflujo más, así que por favor averigüen
son los mismos 14. No tengo ningún problema, yo la presentación la tengo lista. Podemos hacer 2 sesiones más de enfermedad por reflujo, que es una parte importante. En algún momento intenté darles obesidad, pero es demasiado ya. Entonces, estos son los temarios que van a entrar al parcial. Averigüen con el doctor Terán si tengo 1 o 2 días, un día más me gustaría tener mañana para hablar de reflujo, manejo, porque ahora el manejo es mínimamente invasivo. Dime, Yamil. Hasta el 30. O sea, el mes. Bueno, entonces vamos a alcanzar a ver reflujo, porque hemos visto hernias, y vamos a ver la madre de la cirugía mínimamente invasiva, vesícula. Esa clase va a ser en inglés. Listo, nos vemos mañana, jóvenes. Ahora voy a pasar mis clases de portugués. Chao, chao. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, doctor. Chao.